Saludos, apreciados amigos y hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Les habla su amigo y pastor Javier Zorrilla. Hoy estudiaremos el tema Las Escrituras y la Verdad. Nuestro texto para estudiar y memorizar durante esta semana dice: A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan capítulo 1, versículo 18. Amigos, Jesús es la verdad, pero Él se fue. ¿Dónde pues podemos encontrar la verdad? En las Escrituras, es decir, en la Biblia, porque Jesús mismo dijo que ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a la primera pregunta de hoy. Lee Juan capítulo 5, versículo 38 al 40 y responde: ¿qué dice Jesús aquí acerca de las Escrituras? En estos versículos, Jesús destaca varios puntos importantes sobre las Escrituras. Número 1, el testimonio de Él mismo. Jesús señala que las Escrituras dan testimonio de Él. Esto significa que todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús y su obra redentora. Número 2, vida eterna. Los líderes religiosos de la época pensaban que podían encontrar vida eterna simplemente en el estudio de las Escrituras. Sin embargo, Jesús aclara que la verdadera vida eterna se encuentra en venir a Él, quien es el cumplimiento de lo que las Escrituras enseñan. Número 3, incredulidad. Jesús acusa a sus oyentes de no tener la palabra de Dios en ellos porque no creen en Él. Esto resalta la importancia de no solo conocer las Escrituras, sino también de creer en aquel a quien ellas testifican. Y número 4, relación personal. Las Escrituras deben llevarnos a una relación personal con Jesús, no solo a un conocimiento intelectual. Jesús enfatiza que ellos no quieren venir a Él para tener vida, señalando la necesidad de una respuesta personal y de fe. En resumen, amigos, Jesús subraya que las Escrituras son un medio para conocerlo a Él y obtener la vida eterna a través de una relación con Él, no solo un fin en sí mismas. La segunda pregunta del día de hoy dice: lee Lucas capítulo 24, versículo 27 y responde: ¿por qué es importante que Jesús señalara en primer lugar las Escrituras para revelar el significado de su ministerio? Vamos a señalar la importancia de la Escritura. En primer lugar, es importante por el cumplimiento de las profecías. Al referirse a las Escrituras, Jesús mostró que su vida, muerte y resurrección eran el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Esto proporcionó una base sólida y válida para su identidad y misión enraizada en la revelación divina. Número 2, es importante por la autenticidad y autoridad. Las Escrituras ya eran consideradas sagradas y autoritativas por los judíos. Al utilizar las Escrituras para explicar su ministerio, Jesús estaba reafirmando la autoridad de la palabra de Dios, mostrando que su misión estaba alineada con el plan divino ya revelado. En tercer lugar está la comprensión y continuidad. Esto ayudó a sus discípulos a comprender que el ministerio de Jesús no era un evento aislado, sino parte de un plan continuo de Dios para la redención de la humanidad. Los discípulos podían ver la continuidad entre las Escrituras y la obra de Jesús, fortaleciendo de igual manera su fe. Y en cuarto y último lugar, tenemos que es importante por el fundamento para el testimonio. Al clarificar cómo las Escrituras hablaban de Él, Jesús equipó a sus seguidores con un entendimiento claro y profundo para que pudieran proclamar su mensaje con autoridad. Sabían que no estaban predicando algo nuevo o inventando cosas, sino cumpliendo lo que Dios ya había revelado. Señalar las Escrituras
proporcionó a los discípulos y a todos los creyentes un marco comprensivo y cohesivo para entender la misión de Jesús y su importancia en el plan redentor de Dios. Ahora, la última pregunta, que es la de letra roja, la última pregunta de la sección del estudio de hoy, dice: ¿qué verdades cruciales enseñadas por la Biblia nunca podríamos aprender mediante la ciencia, ni siquiera en principio? Amigos, la Biblia enseña muchas verdades espirituales y morales que la ciencia, debido a su enfoque en el mundo físico y material, no puede abordar o explicar. Vamos a presentar algunas verdades cruciales que podemos encontrar en toda la Biblia y que están más allá del alcance de la ciencia. La primera es la existencia de Dios. La ciencia no puede, no podrá probar ni refutar la existencia de un ser divino. La existencia de Dios es una verdad de fe y revelación que la Biblia proclama desde el principio del Génesis, capítulo 1, versículo 1. En segundo lugar, es el propósito y significado de la vida. La Biblia nos enseña que la vida humana tiene un propósito y un significado dado por Dios. La ciencia puede explicar cómo funciona la vida, pero no puede responder al porqué último de nuestra existencia. En tercer lugar está la naturaleza del pecado y la redención. La ciencia no puede abordar conceptos espirituales como el pecado, el arrepentimiento y la salvación. La Biblia enseña que todos los seres humanos son pecadores y necesitan redención, que es proporcionada por Jesucristo, según Romanos 3, 23 al 24. En cuarto lugar está la resurrección y la vida eterna. La promesa de la resurrección y la vida eterna es una verdad central del cristianismo que la ciencia no puede investigar o explicar. Esta verdad está basada en la resurrección de Jesús y en las promesas de Dios, según Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. En quinto lugar, la ciencia no puede explicar el amor y la gracia de Dios. La Biblia revela el amor infinito y la gracia de Dios hacia la humanidad. Estos son conceptos espirituales, como hemos hablado, que trascienden las mediciones y observaciones científicas. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 al 10 destaca esto. Y en sexto y último lugar, la ciencia no puede explicar la segunda venida de Cristo. La enseñanza sobre el regreso de Jesús para juzgar al mundo y establecer su reino es una verdad revelada en la Biblia y no algo que la ciencia pueda prever o estudiar, según Mateo 24 versículo 30 al 31. Amigos, estas son verdades y estas verdades nos invitan a vivir en fe, buscando una relación personal con Dios que va más allá de la comprensión material y científica. Por esa razón, mis amigos queridos, la base para entender la fe y las cuestiones de fe no son científicas, sino espirituales. Y esas bases espirituales se concentran todas en un lugar. Y ese lugar se llama las Escrituras, las cuales dan testimonio de Cristo Jesús. Por eso debemos acudir a ellas y no a la ciencia. Debemos acudir a ellas porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Amigos, agradecemos su sintonía. Gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. No olvides suscribirte y compartir nuestro estudio diariamente. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.